Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mi gente linda? Espero que de maravilla, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y análisis profundo. Yo, como siempre, estoy súper emocionado, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos tienen a todos, pero absolutamente a todos, alborotados. De esos temas que nos encantan, nos intrigan y nos hacen sentir como si fuéramos detectives privados, investigando los entresijos de la vida de nuestros famosos favoritos. Y por supuesto con la forma más inocente y respetuosa, porque el respeto ante todo, ¿verdad? Y sí, amigos, adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. El dúo dinámico que nos robó el corazón. La pareja que nos tiene en vilo preguntándonos cada día qué es lo que realmente pasa entre ellos. Hoy, en este vídeo, vamos a desmenuzar, analizar y comentar a fondo ese Instagram Live que nos dejó a todos boquiabiertos, suspirando y preguntándonos mil cosas. Prepárense para un análisis detallado de ese encuentro digital que nos regalaron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a bucear en cada detalle, en cada gesto, en cada palabra. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y análisis, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí, en este rinconcito, hablamos de farándula, de series turcas que nos apasionan, de los actores y actrices que nos hacen soñar, de las últimas tendencias, en fin, de todo lo que nos encanta. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse ahora mismo. Es gratis y se van a divertir muchísimo. No se van a arrepentir. Perfecto. Ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos ese Instagram Live, ¿verdad? Ese evento digital que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. La expectativa era gigantesca. Después de tanta especulación, de rumores que corrían por las redes sociales, de fotos que parecían confirmar algo, y luego otras que desmentían todo, todos queríamos saber la verdad. ¿Qué pasa realmente entre Kerem y Hande? ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más que una amistad? ¿Es todo una estrategia de marketing para mantener la atención del público? Preguntas que nos han atormentado durante meses. Y aunque un Instagram Live no te da todas las respuestas, es cierto, sí que nos da un vistazo a la dinámica entre ellos, a su conexión, a su forma de ser, y a veces, a sus secretos. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a desglosar cada momento, cada detalle, para tratar de descifrar qué es lo que realmente ocurre entre estos dos talentos. Lo primero que me llamó la atención, y creo que a todos ustedes también, fue la atmósfera que reinaba durante el live. Era una atmósfera relajada, casual, casi como si estuviéramos espiando una conversación privada entre amigos. Se notaba que estaban cómodos, que se conocían muy bien, que no tenían vergüenza de mostrarse tal como son. No era la típica entrevista donde los entrevistados están tensos, pensando en cada palabra que dicen, preocupados por no equivocarse. No para nada. Se veían sonrientes, bromeando, interactuando de una forma muy natural y espontánea. Ya desde ahí, desde el primer instante, empezamos a ver indicios de una relación que va más allá de lo profesional. Y eso nos emociona. Ver la complicidad, la confianza que tienen entre ellos, es algo que no se puede fingir. Es algo que se siente, que se percibe a través de la pantalla. Y esa naturalidad, esa espontaneidad, es lo que nos engancha y nos hace querer saber más. Luego, obviamente, toca analizar el lenguaje no verbal. Importantísimo. El lenguaje corporal, las expresiones faciales, las miradas, todo cuenta. La forma en que se miraban, las risas que compartían, los pequeños toques, ¡ay, Dios mío, qué detalles! Todo eso revela mucho más de lo que las palabras pueden decir. Recuerdo, por ejemplo, un momento en el que estaban hablando de, bueno, no quiero spoilearles el vídeo completo, pero les voy a contar sobre una de las anécdotas que compartieron en el live. Kerem estaba contando una historia, y Hande lo miraba fijamente, con una sonrisa en la cara, como si estuviera completamente fascinada por él, atenta a cada palabra, a cada gesto. Y Kerem, a su vez, le devolvía la mirada, buscando su aprobación, su reacción, como si quisiera saber si estaba contando bien la historia. Esos momentos, esos pequeños detalles, son los que realmente nos dan pistas sobre la química que hay entre ellos.
Esos momentos en los que se olvidan de las cámaras, de la audiencia, y simplemente se conectan, se entienden. Y no me digan que no lo notaron, ¿eh? ¿No sintieron esa conexión especial a través de la pantalla? Esa chispa, esa magia que surge cuando dos personas se atraen y se complementan. Es inevitable notarlo. Otro punto clave que no podemos dejar de analizar son las preguntas que les hicieron los fans. Dios mío, las preguntas. Algunas eran directas, otras más sutiles, pero todas con el mismo objetivo: saber la verdad. Saber qué pasa entre Kerem y Ande. Y ellos, con su astucia y simpatía, respondieron con una mezcla de honestidad y evasivas. Pero claro, entre líneas, entre risas, entre miradas cómplices, se colaron algunas verdades, o al menos, eso es lo que yo creo. Las preguntas de los fans fueron un termómetro de las expectativas y el interés del público. Querían saberlo todo: cómo era su relación fuera del set, si tenían planes a futuro, si veían un futuro juntos. Y aunque no revelaron todos los detalles, sus respuestas fueron cuidadosamente seleccionadas y transmitieron mucho más de lo que aparentaban. Una de las preguntas que más me gustó, y que creo que reveló mucho, fue sobre: «Ay, no quiero arruinar la sorpresa». Pero básicamente les preguntaron sobre sus planes a futuro. Y ahí, aunque no dieron una respuesta concreta, sí dejaron entrever que, bueno, que estaban abiertos a nuevas oportunidades, a proyectos juntos, a seguir compartiendo su tiempo. ¿Y qué más podríamos pedir los fans? Más Kerem y Ande juntos. Más de su talento, de su química, de su conexión. La forma en que respondieron a esta pregunta, con esa sonrisa enigmática y esa mirada que prometía mucho, nos dejó con la miel en los labios y la esperanza en el corazón. Sabíamos que había algo más, algo que estaban guardando, algo que querían compartir en el futuro. Y eso, amigos, es lo que nos mantiene enganchados. Ahora, hablemos de los rumores. Porque claro, después del live, las redes sociales explotaron con especulaciones. ¿Están juntos? ¿Se van a casar? ¿Son solo amigos? Es todo una estrategia de marketing bien orquestada. Los rumores volaron por todas partes. Y yo personalmente creo que, bueno, creo que no es mi deber decirles que creo exactamente, porque cada uno tiene derecho a sus propias interpretaciones. Pero sí les puedo decir que, basándome en lo que vi y escuché en el live, y en todo el contexto de su relación, hay una conexión muy fuerte entre ellos. Una conexión que va más allá de lo profesional. ¿Si son pareja? No lo sé con certeza. Solo ellos lo saben. Pero sí puedo decir que hay algo especial, algo mágico, algo que nos atrae y nos hace querer saber más. Y eso, amigos, es lo que importa. La especulación es parte de la diversión, pero también es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores infundados. Debemos ser respetuosos con su privacidad y permitirles que decidan qué compartir y qué no. Al fin y al cabo son personas con sentimientos, con vidas privadas, y merecen nuestro respeto. Y hablando de secretos y revelaciones, no podemos olvidar las indirectas. Sí, esas frases que dicen como al pasar, esos comentarios que parecen inofensivos pero que en realidad esconden mucho más de lo que aparentan. Esos mensajes encriptados que solo ellos y nosotros, los fans más atentos, podemos descifrar. Recuerdo una vez que Kerem dijo algo sobre: «Ay, no me hagan spoilear». Pero fue tremendo. Y Ande al instante lo interrumpió con una sonrisa pícara, como queriendo decir: «No digas más, eso es solo nuestro secreto». Y nosotros, desde casa, enloquecidos. Buscando el significado de cada palabra, de cada gesto. Es que así son ellos. Les encanta jugar con nosotros, con la expectación, con el misterio. Les encanta mantenernos en vilo, y a nosotros nos encanta. Es parte del juego, es parte de la magia, y es lo que nos hace estar tan pendientes de ellos. Las indirectas, los comentarios sutiles, las frases que dejan entrever algo más, son como migas de pan que nos dejan para que sigamos su rastro. Nos invitan a interpretar, a analizar, a descifrar sus secretos. Y es un juego divertido y emocionante que nos mantiene conectados a su historia. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los errores, los pequeños tropiezos, los momentos en los que se les escapa algo. ¿Por qué? ¿Saben qué? En esos momentos es cuando realmente vemos la autenticidad. Cuando se olvidan de las cámaras, de los guiones y simplemente se muestran tal como son. Recuerdo una vez que, bueno, no voy a decir nada, pero fue un error muy, muy divertido.
Y la forma en que reaccionaron, la forma en que se rieron, la forma en que se miraron después, ¡ay, Dios mío! Era todo tan revelador. En esos momentos cuando se equivocan, cuando se les escapa algo, es cuando vemos la verdadera esencia de su relación. Es cuando vemos que son humanos, que se divierten, que se equivocan, y que se aman, se apoyan y se cuidan mutuamente. Y hablando de autenticidad, quiero destacar la importancia de ser respetuosos. Porque sí, nos encanta el chisme, nos encanta analizar, nos encanta especular. Pero también debemos respetar su privacidad, su intimidad. Son personas con sentimientos, con vidas propias. Y aunque sean figuras públicas, merecen su espacio y su derecho a decidir qué compartir. Y que no. Así que analicemos, comentemos, pero siempre con respeto y con la certeza de que lo que vemos es solo una parte de su historia. La línea entre la curiosidad y la invasión de la privacidad es muy delgada, y debemos ser conscientes de ella. Debemos recordar que aunque sean famosos, tienen derecho a su vida personal y a proteger su intimidad. Y para finalizar con este análisis exhaustivo, no puedo dejar de mencionar la importancia de la conexión con los fans. Kerem y Ande saben que tienen un público fiel y comprometido, y lo valoran mucho. Por eso siempre se muestran cercanos, accesibles, agradecidos. Y en el live se notó esa conexión. Respondieron preguntas, interactuaron, se divirtieron con nosotros. Y eso, señores y señoras, es algo que se agradece y que nos hace quererlos aún más. El cariño que demuestran a sus fans es un factor clave en su éxito. Saben que su público los apoya, los admira y los sigue, y por eso se esfuerzan por mantener una conexión cercana y genuina. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir sobre el Instagram Live de Kerem y Ande? Que fue un éxito rotundo. Que nos regalaron momentos inolvidables. Que nos dieron pistas sobre su relación, sobre su conexión, sobre su química. Que nos dejaron con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que hay algo especial entre ellos. Y eso, amigos, es lo que importa. Nos dejaron con la sensación de que la historia entre ellos no ha terminado, que hay mucho más por descubrir, por explorar. Y eso, amigos, es lo que nos mantiene enganchados y expectantes. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya dado algo en qué pensar. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el live, qué fue lo que más les llamó la atención, qué creen ustedes que pasa entre Kerem y Ande. Me encanta leer sus comentarios, debatir, compartir opiniones. Así que no duden en dejar sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Kerem y Ande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles contenido sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.